Hello there. Hello there. Tenía el presentimiento de que algo iba a pasar este domingo 23, y resulta que actualizaron el juego, hubo bastantes cambios de balance, la mayoría buenos y otros no tan buenos. Antes de comenzar me gustaría agradecer que llegamos a los 11.000 suscriptores, si eres nuevo te recomiendo que te suscribas para más vídeos como este, sin más que decir empecemos. No quería usar este poder pero me veo obligado a hacerlo. La Umbrella te equipa un paraguas de combate que bloquea los ataques, esta realiza una rápida embestida hacia adelante, dañando a los jugadores a tu paso. El bufeo de este poder es que ahora puedes cancelar el bloqueo, también moverte mientras bloqueas, y usar el lunge más rápido y con menos cooldown de 46 segundos a 30 segundos. El poder de la guitarra también ha recibido un buff, si logras acertar los botones correctamente liberan una onda de choque que empuja a los jugadores cercanos. Al usar la habilidad de velocidad, esta comienza con 10% durante 15 segundos. Cada tecla acertada añade más 4% y más 3 segundos. Este poder tiene un bug, si en luces fuera alguien te intenta atacar te puedes comer el daño. Les juro que a veces siento que cuando actualizan no testean. El teletransportador de Gambito recibió uno de los mejores buffs de todo el juego, como todos sabemos este poder te teletransporta a algún jugador cercano, el buff de este poder es que ahora no solo te puedes teletransportar una vez sino dos veces. ¿Y ya? Pues no, si logras estar cerca de una persona tu velocidad aumentará un 15% de velocidad por 5 segundos. Por cierto, cortaron un poco la animación y creo que el cooldown para que sea más rápido de usar este poder, y por último es que al tepearte, no te quita el tenedor y alguna herramienta, por lo que este poder es el mejor bufeado de todo el juego, sin recibir ningún nerf. Para los que no sepan usarlo de lanzar la roca, deben de cliquear rápido lanzar roca y luego cliquear rápidamente donde quieren que vaya. Enseño esto porque de seguro la mayoría cree que solo hay que presionar el botón XD. El poder del jugador 100 recibió buffs muy positivos también, como todos sabemos con este poder podías fingir tú. Y también te regenera vida. Al usar este poder en luz verde luz roja y te rompes la pata, te puede recuperar de la lesión, está oculta tu barra de salud, y al parecer si alguien te empuja y usas la habilidad se puede usar sin que sospechen que la usaste y el cooldown ya no es de 1 minuto, sino de 45 segundos. Nacro, el buff no es tan bueno. También, si en Hide and Seek encuentras las 3 llaves, se revela la ubicación de la puerta como en la serie. El siguiente poder fue tanto bufeado como a la vez nerfeado, y estamos hablando del mismísimo. Primero vayamos a lo positivo, como todos sabemos con el timing skip puedes adelantar el tiempo como hacer que los jugadores retrocedan. El cambio es que si te bajan vida, puedes recuperar 20 puntos de vida al usar Timing Skip. Cuando uses el bucle, los jugadores quedarán resaltados y cooldown ha pasado de 1 minuto a 45 segundos. El nerf es que si algún jugador está bajo los efectos del bucle, puede recibir 30% menos de daño, o sea ya no se le puede eliminar al instante como antes, pero bueno, lo bueno es que ya no se te desequipa los objetos al usar este poder. Este poder sé que muchos lo esperaban y al fin se cumplió, y es que el timing stop le han cambiado el cooldown de 120 segundos a solo 106 segundos, o sea ya es más usable. A los jugadores que hayas congelado también recibirán un 30% menos de daño. Lo roto de este poder es que puedes detener los disparos, esto lo hace un toque más realista siendo sinceros. Al activar el poder tarda 1 segundo, pero lo aumentaron a 1,3 segundos, será muy notorio cuando quieran hacer instakills y se las cancelen. El siguiente poder es uno de los más amados y a la vez más odiados de todo Ingames, ahora supongo será el menos utilizado, porque este nerf se cargó todo el poder, y sí, gente, hablamos del dios del rayo. Este poder está demasiado roto con el daño que hace, mejor dicho, hacía. Pero con este nerfeo la verdad que se pasaron de la raya, le han bajado el daño de 30% a solo 15%, antes eliminaba un jugador de solo 4 golpes ahora los elimina de 5, y algunos dirán, que bueno estaba muy roto pero, esto no acaba acá, aumentaron el cooldown de 5 minutos a 7, o sea es como estar sin poder prácticamente. Cuando uses la habilidad del despertar, te incrementa el daño que le contrarrestaron por 1 minuto, o sea ahora sí puedes eliminar jugadores con 4 hits.
otro nerfeo a este poder porque no les bastó con quitarle el daño y también inutilizarle el cooldown. Por último, en Mingle cuando termine la animación del despertar ya no aleja a los jugadores. En mi opinión personal no uso mucho este poder, pero en lógica lo nerfearon demasiado y más el tiempo de reutilización. Me puse a testear el Lightning God y como siempre me cancelan todo, pero bueno, encontré un seguidor que me reconoció. Y pues saludos, te ves muy fachero. Literalmente. Este poder lo suelo usar mucho y ahora lo nerfearon ligeramente. El Ultra Instinto desde sus salidas contaba con solo 5 dashes y el Green Light Red Eye con 10 esquives. Su último buff, le acortaron el cooldown y aumentaron más dashes a 10, ahora le quitaron 2 dashes y le aumentaron el cooldown de 45 segundos a 1 minuto. Aún no puedo procesar esta información. ¿Recuerdan que había un poder que te hacía inmortal por 5 segundos? Se llama última parada, a este poder le aumentaron el cooldown a 12 minutos. Este poder te hace inmune al daño por 5 segundos, y no solo eso, al tener toda la vida no hace casi daño, pero cuando tienes poca vida te duplica el daño por 2, así que está muy roto. Y no solo eso, sino que te aumenta la velocidad y te hace muy rápido. Por mí este poder era como el Doctor Tipo, si ya se activaba su función, ya no se puede usar otra vez, así que ahora, está más o menos usable, ya depende de cada persona. El siguiente poder es el Vampiro, ya que a este le han nerfeado la explosión de Blue, paso de 50 puntos de daño a solo 35. Ahora, con la pasiva, recuperas 5 puntos de vida cada vez que golpeas a otro jugador, y tus compañeros también reciben este efecto. Life Drain ahora tiene menos tiempo de recuperación. Además, recibir daño durante Life Drain o Glow Burst ya no cancela la habilidad. Y finalmente, se mejoró el área de impacto de Life Drain, o sea mejoraron la hitbox. Antes era un solo cubo, y ahora es una especie de ráfaga como el Bulldozer. En mi opinión personal, está bastante usable, ya que aunque recibiera ese cambio en su super, la habilidad pasiva está mucho mejor que antes, es casi imposible que se te escapen los rivales. Bueno, pasemos con unos poderes que he descartado. El contrabandista de armas, lo rebufearon, la escopeta ahora tiene 2 disparos, con 5 segundos de cooldown. La granada ahora hace 15 puntos de daño en PvP. El aturdimiento de la flashbang dura 1 segundo. Ahora eres inmune a tus propias flashbangs, o sea las granadas cegadoras. Los objetos ahora aparecen en este ciclo. Para una información un poquito más resumida les dejaré esta información sobre los buffs y nerfeos. Gente, me gustaría saber su opinión de la actualización, que ustedes hubieran agregado y que no, los leeré. Ahora veamos el pase de calendario. No me gustó mucho, otro emote todo seco como el anterior calendario. Tampoco me gustó el emote. Lo necesito. Otro emote que no usaré XD. Está guapo este emote. El nuevo poder muestra el aura de la gente, luce bastante bueno en luces fuera pero más en hide and seek. En 30 días este poder lo usará casi todo el mundo, spoiler, lo van a nerfear. Pero bueno, espero les haya gustado el vídeo, faltaron algunos cambios más pero son de PvP, y pues X igualmente les dejaré acá una captura, y bueno, espero les haya gustado el vídeo, se cuidan.